Aquí con nosotros para contarnos un montón de cosas, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Un Un beso placer. grande y la verdad muy lindo verla, Caro, llamando, convocando a todos los que tuvieron COVID a donar plasma. Me parece que es muy importante porque es una forma muy clara de solidaridad en nuestra sociedad, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ser responsables y saber que afecta la actitud que tomemos, no solo por nosotros, sino por todos los demás. ¿Podemos vaticinar qué se viene después del 16 de agosto? ¿Cómo vamos a seguir los argentinos y las argentinas cursando esta pandemia, Sergio? A ver, primero va a depender mucho de cómo sea esta semana, ¿no? Sí. Esta semana respecto de los contagios, respecto de la ocupación de camas, porque obviamente que la decisión de la cuarentena en realidad es el instrumento protectivo más eficiente que tiene no la Argentina sino el mundo para que aquellos que se aíslan, que mantienen la distancia, que mantienen la higiene, que se lavan las manos, que usan el alcohol en gel, que hacen todos los procesos vinculados al cuidado, no sean portadores del virus. Y una cosa que nos está pasando y que me preocupa a mí como sociedad es que pareciera que nos estamos impermeabilizando frente a los números de muertos y a los números de contagio, ¿no? Y es muy importante que tengamos en cuenta que cuando crece el número de contagios, crece el riesgo en cantidad de muertes. Y que cada vida que perdemos es una vida que no recuperamos como argentinos, como sociedad. Entonces, ¿y por qué crees que pasa eso? ¿Viste? ¿Viste? Porque esto que vos decís es así, se transmite mucho, ¿no? Decir, bueno, el fastidio, 144 días, al final no se mueren tanto, no se la pasa tan mal, por gripe, ¿no? Hay estadísticas, ¿no? La gente empieza a tirar fruta de que por gripe se muere tanta gente al año. ¿Qué crees que nos está pasando realmente? Por otro lado, perdón, ¿no? Hay realmente una necesidad económica. Se la está pasando muy mal, hay gente que necesita imperiosamente volver al laburo, ¿no? A generar ingresos porque si no, no come. Están como las dos cuestiones en pugna. Sí, y el desafío es no Sí. desatender ninguna de las dos. Mira, si vos analizás fríamente a lo largo de estos 4 meses, hubo un incremento en la cantidad de camas. Sí. Solo en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia duplicó la cantidad de camas de terapia, se construyeron 12 hospitales, se multiplicó por 10 la transferencia de plata, no solo en respiradores, sino en el resto de los recursos a las provincias, en lo que es la materia sanitaria desde el Ministerio de Salud. Eso para cuidar las vidas, en paralelo a pedirle a la gente que se quede en casa, que se cuide, que se aísle. Pero por otro lado, hubo decisiones que en un mundo en el que Estados Unidos cae el producto un 20%, España cae el producto un 16%, se tomaron un montón de decisiones que suman 2 millones de pesos, 2 billones de pesos en el IFE para 9 millones de personas, que son 6 millones de hogares de la Argentina, el refuerzo de la asignación universal, el refuerzo de la tarjeta alimentaria, el ATP. Si vos mirás a tu alrededor, hay 2.700.000 trabajadores distribuidos en toda la Argentina que hoy cobran parte de su salario porque el Estado está pagando el 30, el 40 y hasta el 50% de los salarios. 340.000 pymes con salvataje, la moratoria para 4 millones de personas para que el Estado no esté ahí asfixiando a aquellos que no pudieron pagar y cumplir sus obligaciones, la suspensión de despidos, la suspensión de desalojos, la suspensión de ejecuciones hipotecarias, la suspensión de concursos y quiebras. Se tomaron un montón de decisiones. Vos me decís, ¿alcanzan? No, no alcanzan, claramente, porque estamos en un mundo que tiene un derrumbe de la economía. Argentina ya venía con una economía muy golpeada detonada. Y desgraciadamente esta situación deterioró aún más la economía. Sergio. Entonces, lo que viene ahora es preparar la Argentina para la salida de la pandemia. A eso iba, Paola Juárez, ¿cómo estás? Quería preguntarte cuál es, porque vos enumerás las medidas que hace el gobierno, que hizo, y hay una necesidad de un horizonte, porque la vacuna por ahora no se tiene, la situación económica de la Argentina es muy compleja, se cerró el acuerdo con los bonistas, pero se necesitan otros planes más allá de los de asistencia, y hay un montón de reclamos de la clase media también
en este contexto. ¿Qué medidas podés adelantarnos? Sé que el gobierno está trabajando en otro paquete de medidas para lo que viene. Bueno, a ver, recién mencionabas lo de los bonistas, y bonistas y fondo son lo que se denomina habitualmente acomodar la macro, ¿no? La macroeconomía argentina, sobre todo para el año 2021, entendiendo que el 2020 en el mundo es un año que va a figurar con un asterisco que al lado va a decir COVID-19. No va a haber estadística mundial alrededor del empleo, alrededor de todas estas situaciones. Ahora, nosotros ya en la salida de la pandemia hay 8 o 10 medidas que son muy importantes, que tienen que ver con la reforma tributaria y la simplificación tributaria, que tienen que ver con la mejora en el sistema de acceso al crédito para ir de ahora 12 a ahora 36, dependiendo de la composición a nivel local de los productos para fortalecer el mercado interno. En el tema crédito también lo que es capital de trabajo para la pyme y para el comercio, porque van a necesitar un salvavidas en la salida de la pandemia para volver a ponerse en marcha. El tema de la generación de mucho trabajo alrededor de la obra pública y la construcción privada, porque todos sabemos que la construcción es un motor muy importante por la cadena que lo compone, no solamente porque genera empleo directo, sino porque genera empleo indirecto. Cuando hay una obra, digamos, trabaja el albañil, pero también trabaja el carpintero, trabaja el del vidrio, trabaja el del hierro, tiene una cadena de valor muy, muy importante en el mercado interno. La agroindustria, como otro de los vectores para generar los dólares que Argentina necesita y para aumentar el valor de nuestros productos, que hoy los exportamos como productos primarios y que tenemos que empezar a exportarlos como productos elaborados. El tema del sector automotriz, hemos trabajado a lo largo de estas semanas en un acuerdo con todo el sector, desde el sindicato hasta las concesionarias, desde las terminales hasta las autopartistas, tratando de darle al sector automotriz también mucha potencia para el año que viene. Es decir, hay un paquete de decisiones que se van a ir poniendo en marcha en la salida de la pandemia, que lo que nos van a permitir, primero, es devolverle la esperanza a los argentinos de que Argentina puede, ¿no? Esto de levantarnos como decisión, pero no como decisión de un gobierno, como decisión de un país, como decisión de un pueblo, de levantarnos de esta situación dolorosa que nos toca vivir. Mauro. Estaba pensando en algún aspecto relacionado con lo que se va a venir en breve, el 16 de agosto. Ya hay una suerte de diagnóstico para ver si se vuelve atrás ante un número determinado de casos. Se está barajando, digo, en función de lo que significaría una vuelta atrás de fase, con todo lo que conlleva, con la gente que no tiene un mango para el día a día. Se charla entre los diputados, por más que no sea su ámbito de decisión. En el gobierno es un tema permanente de debate. ¿Qué va a pasar en 5 días o no todavía? Mira, yo hoy hablé por distintos motivos, por un tema que además te involucra, Mauro, a vos, que tiene que ver con la seguridad. Hablé muy tempranito con el jefe de gobierno porteño, con Horacio Rodríguez Larreta y con el gobernador Kicillof, de un tema que venimos trabajando con la ministra Sabina Frederick, que es la Agencia Metropolitana de Seguridad. Y obviamente en esas charlas aparece también el tema de qué hacer con la pandemia. A mí me parece que es muy importante que escuchemos a los que saben, epidemiólogos, infectólogos, sanitaristas, y que en todo caso la decisión que vayamos a tomar respecto de la evolución de la curva y de cómo reaccionar frente a una eventual aumento o disminución sea apoyada o respaldada por los que saben. Nosotros podemos tener, sí, situaciones hasta personales. Yo el otro día charlaba con un colega tuyo, Mauro, y le contaba que la angustia que hoy vive cualquier argentino, la vivimos todos. Yo el Día del Padre lo vi a mi viejo llorar en Zoom porque no puede ver a sus nietos, y el sábado charlando con ellos por videollamada volvíamos a acordarnos de lo que significa poder compartir un asado, ¿no? Entonces le decía, te prometo que apenas salimos vamos a volver a comer un asado, pero obviamente que no ver a la familia, no poder darse un abrazo, no poder darse un beso, son todas cuestiones que a todos nos ponen mal, pero lo que no tenemos que olvidar es que cada uno de nosotros somos vehículos del virus. Yo recién lo escuchaba al doctor, ¿no?
Y la verdad es que lo que él planteaba respecto de lo que puede transmitir, de lo que puede compartir con la mayoría de nosotros, que somos de alguna manera poco entendedores o poco conocedores de lo que representa la enfermedad y la pandemia, me parece que es muy importante. Y una cosa más que recién le decía a Verónica también, Mauro, no nos tenemos que impermeabilizar ante el dolor que representa la muerte de un argentino o de una argentina por COVID. No, estamos hablando de nombre, apellido, una historia de vida, gente que está llorando, ese familiar Casi que se 5.000 historias de vida. Y en el marco de la pandemia, ¿no? Donde tampoco te podés despedir de tu ser querido. ¿No? Sin entierro, sin posibilidad de hacer duelo. Y respecto a la inseguridad o la seguridad, ¿qué plan hay? Porque realmente los números asustan. ¿Vos creés que está asociado, como dijo Bernie, que hay muchos delincuentes que delinquen por primera vez? Primarios, por esto del no tener que comer. ¿Cuál es tu visión respecto a lo que está ocurriendo, Sergio? Lo primero que tenemos que tener claro es que la inseguridad no es una sensación, es un dato de la realidad. Y que además el crecimiento del delito y de la violencia del delito, sobre todo este último mes, se ve y se ve claramente. Sí. Y que entonces no podemos negar el problema. La decisión de avanzar con la propuesta de la Agencia Metropolitana de Seguridad tiene que ver con lo que nos dejó o lo que nos deja como enseñanza la pandemia, que es que el delito, así como el transporte, así como las cuestiones de salud, hay que mirarlas en un todo cuando miramos el área metropolitana, porque en definitiva las bandas que están en Moreno después se van a Merlo, después se van a Ezeiza, después se van a Tigre, pero después si van tenés, a Capital. Sergio, perdóname Entonces, que te interrumpa, pero si tenés en disputa al ministro de Seguridad de Provincia con la ministra de Nación, ¿cómo podés formar esa agencia? Si vos definís un instrumento que no depende de posiciones personales, sino de una política pública, acompañada además de un esfuerzo que le tenemos que exigir a la justicia, porque muchas veces cuando vemos un hecho de inseguridad, vemos la queja del vecino con el intendente, el reproche a un ministro o al jefe de gobierno o al ministro de Seguridad de la ciudad, y nos olvidamos que hay en muchos casos delincuentes que están liberados por decisiones de jueces que no tienen rostro, que no tienen que dar explicaciones. Entonces es muy importante que además a la justicia también le exijamos. Porque si la policía detiene, que eso tenga consecuencias, pero ¿no? la justicia libera, el esfuerzo cae en saco roto. Totalmente, sí. Y tampoco estás apoyando al pobre policía que está ahí también, con pocos recursos, jugándose la vida, ¿no? Porque reconocemos que hay policías buenos y policías malos, ¿no? Y los buenos pasan como al mismo lugar de los malos porque no hay un apoyo, como vos decís, de lado de la justicia, ¿no? Con un agregado quiero nosotros tenemos que tener... perdón, Mauro. Un agregado que es el que está pasando, que lo hablo con todas las fuerzas, lo que llamamos la manta corta. O sea, hoy estás en una decisión a tomar que seguís poniendo policías a explicarle a la gente no viole la cuarentena, que ya prácticamente entendemos que no debiera ser en una sociedad con razón y con lógica, no debiera estar el policía encima diciéndote pongas el barbijo, no salga a tal hora. Entonces, hoy estás con policías contagiados en toda la fuerza, la ciudad 1500, la provincia ya perdí el número, no lo tengo a mano, y tenés, lo vemos todos los días, una delincuencia mucho más feroz, esto dicho por analistas del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad, que van como apoderándose de la calle, ¿no? Este es no sé si lo ven igual ustedes, ¿no? Esta cosa de el desafío de los delincuentes muy zarpados que se creen dueños de la calle y te lo hacen sentir. Bueno, es que yo creo que trabajar, digamos, con una mirada metropolitana, sin andar en esa pelea de esto es jurisdicción de la policía de la ciudad, entonces no se mete la federal, no se mete la gendarmería, no se mete la prefectura, o esto de la bonaerense, y entonces esa cosa de que por ahí aparece el desentenderse porque es jurisdicción de uno o de otro, se resuelve con un trabajo y un impacto, digamos, de mirada metropolitana, donde todos ponemos el cuerpo, la determinación, el poder del Estado para hacer cumplir la ley. Y ahora, Sergio, te hago una consulta, porque hablando de la justicia, el gobierno decidió enviar la reforma judicial al Congreso y sé que ahora hay un problema con la oposición que se niega
a debatir las sesiones virtuales. Quería saber si te habías comunicado con los líderes de la oposición y qué va a pasar finalmente, si va a haber sesiones, porque tienen por delante reforma judicial, la ampliación de presupuesto y demás temas. A ver, yo los veo a ustedes y veo que algunos de ustedes están en el piso y hay otros que están trabajando por Zoom, por Cisco Webex, no importa, por el sistema que sea. Básicamente porque son los impedimentos que nos pone la pandemia. ¿Ustedes se imaginan en el recinto de la Cámara de Diputados 500 tipos todos juntos? Hombres y mujeres. En medio de esta pandemia, con los riesgos que eso representa. Yo a veces creo que la oposición en la Argentina, y no lo digo por esta oposición, creo que tenemos que saltar la dimensión de la democracia argentina y pasar de que la oposición deje de ser obstrucción para ser proposición, para ir planteando propuestas alternativas. Aparte, qué más creo interesante que la además, oposición esté presente para fundamentar por qué se opone, ¿no? Más que decir no me presento. Creo que eso tiene que ver con presentar fundamentos. Sí, claro, y la verdad, Vero, es que en un país en donde están los juicios por corrupción funcionando por Zoom, donde hay juicios penales funcionando por Zoom y hay condenas, que el Parlamento pueda debatir de manera presencial y remota, mixta, cuidando la salud, pero dando participación a todos, me parece que es lo esencial. A mí me parece que a veces por un título de un día en un diario hay dirigentes opositores que se pierden de vista el impacto, porque plantearon durante mucho tiempo que no querían que el Congreso cerrara y ahora parece que quieren cerrar el Congreso. Pero vos hablaste con algunos de los líderes de la oposición ahora, porque Cambiemos planteó ya la postura de que no va a debatir la reforma judicial en el Congreso. ¿Llamaste a Ritondo? ¿Hablaste con...? Mira, no, estos días o estas últimas horas no hablé con ninguno de ellos, pero esta semana el Congreso tiene temas muy importantes para resolver. Está todo el tema de la emergencia turística, de los viajes de egresado, de la situación de los operadores turísticos en el interior. Está el tema de los alquileres comerciales, porque estamos hablando de cuidar el comercio y tenemos que suspender los plazos por ley para que no les ejecuten los desalojos a los comerciantes que no pudieron pagar. Son todos temas muy importantes como para andar con cosas, con chiquilinadas de, si no es presencial. Vuelvo a repetir, yo la verdad es que creo que tenemos que tener seriedad, que tenemos que tener responsabilidad, que tenemos que tener madurez en un momento en el que la sociedad no quiere ver a la política peleándose, sino resolviendo los problemas que tiene. Sí, resolviendo y en tal caso presentar argumentos, me parece lo más interesante. Evelyn. Sergio, en los últimos días hablé con distintos intendentes y varios me contaron que la preocupación es justamente lo que venías recién diciendo sobre la inseguridad, que veían que dentro de 2 o 3 semanas esto va a ser como casi, no sé, una tierra de nadie. Si vos lo pudiste hacer en su momento cuando estabas a cargo de Tigre, que te tocó en ese momento toda una situación violenta, pusiste cámaras, hablaste con los distintos jueces, fiscales, si se puede. Rudolph Giuliani, también con el cual te viste, hizo cambios en Nueva York. ¿Por qué no lo podemos lograr a nivel nacional? A mí me parece que primero tiene que ser un tema de determinación, vuelvo a lo metropolitano, ¿no? Tiene que ser un tema de determinación unificada en tecnología y en protocolos. Entonces, yo no quería poner el ejemplo de lo que me tocó hacer porque si no pareciera que eso es autorreferencial, vuelvo todo el tiempo sobre el pero lo digo yo para que hablen con vos, que vos lo pudiste hacer. Yo te agradezco e inclusive el viernes de la semana pasada tuve reunión con varios intendentes. El presidente de la Nación está tomando la decisión de transferirle recursos a los municipios. Yo siempre digo, 2.000 cámaras, 100 móviles, botón de pánico en los celulares, botón de pánico en las casas, sistema de georreferenciamiento, exigencia a la policía y descentralización de la justicia, a nosotros nos permitieron bajar 90% el delito.
tenemos que repetirlo en toda el área metropolitana. Y para eso hacen falta recursos. Y el presidente de la Nación ya le manifestó a los intendentes la decisión de transferirles recursos al gobierno provincial y a los gobiernos locales para multiplicar en tecnología y en capacidad logística la fuerza para poder avanzar rápidamente en el control y la lucha contra el delito. El otro día hablamos de Zoom, ¿no? Hablaste algo muy tierno del Día del Padre con tu papá y te pasa eso y también te pasa el Zoom sesionando y una situación como la de juez, que el otro día estaba, se hacía el FESA, ¿no? Se hacía el que no estaba y dejó abierto el micrófono y se escuchaba que estaba dando una entrevista. Tenés que manejar la cintura ahí, sos un tipo con humor también, estás elaborando, sos el presidente. ¿Cómo se manejan esas situaciones? Y hay que tratar de tomárselo con soda, hay que tratar de no enojarse, de ser comprensivo. A mí lo que más me preocupa no es lo que pueda sentir yo como presidente de la Cámara, sino lo que pueden sentir sus propios compañeros, que sí estaban trabajando. Sí. Y que sí estaban discutiendo el tema del endeudamiento, el tema del presupuesto, el tema de leyes muy importantes. Era una sesión muy importante. Y por ahí se sienten sus propios compañeros, y te diría, por ahí no. Yo sé que se sienten porque me lo escriben durante la sesión por chat, digamos, que sienten que le faltan el respeto, que no le respetan su propio trabajo. Pero bueno, cada uno es cada uno. Después él te habló, ¿hay una charla después de eso? Sergio, ¿hay una charla después de eso? No tuve oportunidad de hablar con él. Digo, porque es grave, ¿no? Más allá de que uno se lo pueda tomar con gracia, digo. Él dice que ya había votado, ¿es verdad? Dice que había puesto... No votó y está en el diario de sesiones. Bien. Sergio, ¿hay alguna posibilidad de que el presidente convoque a la oposición para destrabar ahora el nuevo conflicto? Y si vos pensás que era el momento de plantear el debate de la reforma judicial en el medio de la pandemia, que es un poco el cuestionamiento que también se hace. El presidente en los últimos 7 meses 3 veces convocó a todos los líderes opositores, presencial y por Zoom, desde la Quinta de Olivos, en la Casa Rosada. Es más, en algún momento hasta le pusieron condiciones al propio presidente y el presidente con humildad y entendiendo que lo importante es sostener el diálogo, aceptó las condiciones o por ahí algún caprichito para mantener lo más importante, que es el diálogo. Y yo en ese sentido me manejo de la misma manera, no me dejo guiar por ahí por la calentura que uno puede sentir en un momento, por una declaración o por un título, porque además la gente no se merece que nosotros nos dejemos guiar por nuestras calenturas. Porque la está pasando mal, porque tiene incertidumbre, porque tiene angustia, porque nos quiere ver proactivos laburando en salir de la situación en la que estamos viviendo. Y nuestra tarea tiene que estar, y nuestra energía y nuestro corazón tiene que estar puesto en eso, en levantarnos, en tratar de salir adelante como país y no en peleitas mezquinas o chiquilinas de la política. Hoy también, no sé si es cierto, lo chequeo con vos, que Alberto Fernández, nuestro presidente, dijo bueno que se ponía en pausa la ley de aborto, ¿no? Como que no era el momento. ¿Es así real? ¿Cuál es el panorama en relación a la ley del aborto? A ver, todos saben que el presidente es un convencido de la interrupción legal del embarazo y que en el momento en que la situación sanitaria o el foco sanitario no esté puesto en el COVID, sino que podamos discutir otros temas sanitarios, seguramente envíe la ley al Parlamento. Lo aclaro porque en este momento Sergio, lo aclaro porque lo escribí yo hoy en Infobae y la idea no es que el presidente quita la convicción del proyecto de ley del aborto, está, pero creen que no es el momento ahora, en medio de la pandemia, estresar al sistema de salud con un debate porque él necesita a Ginés González García, a Bisotti, puestos con la cabeza en la pandemia. Esto no quiere decir que no lo va a mandar. El proyecto está redactado, está listo. La idea es cambiar la estrategia porque además es un debate caliente y va a tener a la gente en la calle, tanto en contra como a favor, y en la pandemia no se puede, pero cuando bajen los contagios, ¿es así, Sergio?
A ver, es una política sanitaria que tiene que ver además con una decisión de cada mujer en la Argentina, ¿no? O del derecho de cada mujer a decidir sobre su cuerpo. Y sin duda que este es un momento para que cada gota de transpiración de cada una de las personas del sistema de salud en la Argentina, del primero al último, esté puesta en cuidar vidas y en salvar vidas alrededor de la pandemia. Vamos a tener la oportunidad de discutirlo, este tema, no tengo ninguna duda, pero hoy tenemos que poner toda la energía, toda la pasión, toda la inteligencia, la creatividad y la audacia para tratar de salir de esta situación de pandemia en la que no solo está la Argentina, ¿no? Sino el mundo Sí, es mundial, también. obviamente, es mundial. A la hora de dar entrevistas, ¿te preseteás? ¿Hay un modo de...? ¿O ya estás como...? No, ya no. No, ya no. ¿Estás curtido? Ya no, ya estoy... No sé si estoy curtido, me parece, estoy en lo personal Sí, además. sí, hablamos de eso. Si querés, en un momento como muy de paz interior, muy de tranquilidad, tratando de poner lo mejor de mí para el gobierno y para este momento del país. Y entonces me parece que también eso de presetearse, que en algún momento era parte de mis defectos, hoy me tengo que sacar esa capa de cebolla también, ¿no? Y decirles, contarles lo que pienso, lo que siento y lo que me toca vivir cada día. Un placer, Sergio, hablar con vos. Lo último, ¿descubriste alguna virtud en cuarentena, en casa? Virtud mía, cocinar, virtud de Malena, virtud de mis Malena de miles de virtudes. Vos sos el que menos... Aguantarlo. Aguantarte a vos. Pero vos, cocinar, limpiar, no sé. Nada. Cocinar, Gracias. Yo soy... No. No. Es Yo soy asador. un buen parrillero. Sí, bien. Sí, pero me he descubierto en la faceta de la cocina con el disco. Me he Bien. descubierto Le pusiste chiches. ahí algunas virtudes adicionales. Muy bien. Un placer hablar con vos. Gracias por tu tiempo, Sergio. Muchísimas gracias. Les mando un beso grande. Un abrazo grande. Gracias a ustedes.